si esta ya era una campaña presidencial atípica, accidentada en los Estados Unidos, mucho más después de lo que se confirmaba ayer como un segundo intento de asesinato contra Donald Trump. Este es el lugar, en vivo. Estamos en este momento mostrándote lo que está pasando en el centro y campo de golf que tiene el expresidente de los Estados Unidos en justamente Palm Beach, Florida, muy cerquita de donde tiene su residencia en Mar-a-Lago. Ayer él no tenía agenda, el expresidente que viene, recordemos, de lo que fue el impacto del debate del martes pasado, de un debate donde no le fue particularmente bien, de la decisión de no volver a debatir y de todo lo que viene siendo esta campaña que incluye la sustitución de un candidato, siendo el presidente el candidato que iba por la reelección por su vicepresidenta en el marco de todo lo que había dejado aquel primer debate. En lo que pasó después, en julio, cuando fue el primer intento de atentado contra Donald Trump, en ese caso gravísimo, porque por milímetros no lo asesinaron. Recordemos, en Butler, Pensilvania, en un rally, en un acto, cuando un hombre empieza a disparar, dispara 8 veces, le atraviesa con una bala la oreja y además mata a una persona que estaba presenciando justamente aquel evento. Eso derivó en el despido o la renuncia forzada de la jefa del servicio secreto, del escándalo que implicó ese caso. Por cierto, contábamos la semana pasada, se espera un informe en breve respecto de los desastres que hizo el servicio secreto aquel día, que diríamos que no pudo custodiar al expresidente y candidato presidencial. Bueno, en ese contexto, ayer no tenía actividad, pero a último momento organiza un partido de golf. Y en medio de esa situación se escuchan disparos, el presidente es corrido de donde se encontraba, llevado a un lugar seguro, situación de caos. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero es que uno de los miembros del servicio secreto vio esto que vas a ver acá en pantalla. A la distancia estaba yendo de un hoyo más adelante, estaba siempre moviéndose a varios metros más adelante de la dirección que iba, es decir, el miembro del servicio secreto iba adelantándose a los pasos que daba Trump, que iba recorriendo de un hoyo a otro. Concretamente estaba yendo del hoyo 5 al hoyo 6, este ya se encontraba casi en las inmediaciones del hoyo 6, cuando se encuentra con esto, lo ve a la distancia. Un rifle en medio de los arbustos, era una AK-47, que estaba del otro lado de la reja apuntando en la dirección en la que se encontraba el expresidente. Y dos mochilas con cerámicas que claramente pretendían ser una especie de protección antibalas. Es decir, había una persona que estaba apuntando con el arma, un arma que además tenía una mira telescópica, y ya estaba preparado justamente con estas dos mochilas para eventualmente resistir los disparos que podían llegar a venir desde la dirección en la que se encontraba el expresidente Donald Trump. ¿Qué es lo que hace el agente del servicio secreto? Dispara. En principio no hay reportes de que este hombre, que este atacante, que lo vas a ver ahora, de que este atacante de 58 años haya disparado, sino que los del servicio secreto disparan y este hombre huye, dejando la escena como la veías antes, con ese rifle y las dos mochilas. Además de que tenía una cámara GoPro con la cual, todo indica, pretendía registrar. Así se lo llevaban porque él logra escapar. Esto pasaba poco después de la 1:30 de la tarde. Logra escapar y en la Interestatal 95 de Florida lo detiene la policía. Y esta es la identidad de este hombre de 58 años, de apellido Ruth, del que vamos a estar hablando ahora en breve. Pero quiero que veas el mapa para que nos pongamos justamente en línea con comprender lo que estaba pasando. Todo esto es el campo de golf que tiene allí Donald Trump. Donald Trump venía en esta dirección. Este es el hoyo 5, muy cerquita de donde se encontraba el expresidente, y en esta zona justamente ves que acá está el cerco perimetral. Bueno, justamente en ese cerco perimetral, en medio de los arbustos, estaba este hombre de 58 años disparando contra el expresidente. Hubo un informe del FBI, del Servicio Secreto y de la policía local contando lo que estaban viendo. Yo quiero que escuches el testimonio del miembro y del representante del Servicio Secreto explicando la situación que se vivía ayer por la tarde en Florida.
Former President Donald Trump is safe and unharmed following a protective incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf Club at West Palm Beach. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a gunman located near the property line, and this matter is under investigation. Concretamente, esta es la situación. Esto era lo que publicaba cuando se empieza a conocer la noticia el propio Donald Trump a través de un comunicado que publica justamente la campaña Trump-Vance. Dice justamente el texto, hubo disparos muy cerca de donde yo me encontraba, pero antes de que comiencen los rumores a espiralizarse sin control, quiero que lo escuchen de mí primero. Estoy seguro y bien. Nada va a hacer que baje el ritmo ni que me detenga. Nunca me voy a rendir. Siempre voy a amarlos por apoyarme. Unidad, paz y Make America Great Again. El mensaje justamente que publicaba Donald Trump, que después publicaría también en su cuenta The Truth Social, 2-0 publicaba. Esto en relación a, bueno, la idea de que justamente había sobrevivido a 2 intentos de atentado. Ahora está hablando hace un ratito, hablaba tratando de vincular de alguna manera al atacante con la campaña de Kamala Harris y Joe Biden. ¿Quién es este hombre tan extraño que realiza este ataque o intenta por lo menos de planificar este ataque en contra del expresidente? Bueno, vamos a ir repasando algunos datos de Ryan Wesley Ruth. Este hombre de 58 años que vivió, creció y la mayor parte de su vida la pasó en Carolina del Norte, en Hawái, que tiene ya, vamos a ir repasando otros datos, tiene ya algunos antecedentes penales, en algunos casos por posesión de armas, por también resistencia a la autoridad en algún intento de arresto que realizaron en su contra también allí en Carolina del Norte, que se dedica esencialmente a la construcción de cobertizos. Tiene una empresa muy chica, casi familiar, donde construyen cobertizos, construyen también casas provisorias, y que por sobre todas las cosas se ha destacado por ser un activo defensor de la causa ucraniana. Él tiene cosas publicadas, en algún momento tiene hasta una especie, un libro, hay que decir un libro, pasa que lo editó él mismo, ni no tuvo mucha difusión, pero se ha dado a conocer, donde él dice que en 2016 incluso él había sido votante de Trump, pero que ya en 2020 se había alejado y se había enojado con el expresidente, y que sobre todo cambia todo su visión del país y del mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. Él tiene, pasemos a la otra placa, un papel bastante importante, o por lo menos bastante dedicación justamente a la causa ucraniana. Viaja a Kiev en más de una oportunidad, trata de iniciar una campaña de recaudación de fondos para apoyar a las fuerzas ucranianas, trata de reclutar voluntarios, hace gestiones con gente que había combatido en Afganistán contra los talibanes que ya no se encontraban en Afganistán, y trata de convencerlos de que fueran justamente a Ucrania a combatir. Esto y esta visibilidad que sobre todo empieza a adquirir en el universo de las redes sociales, buscando fondos, buscando reclutas y moviéndose por la causa ucraniana, lleva a que lo entrevisten en algunos medios. Creo que tenemos alguna imagen de alguna entrevista que le hicieron. Llega a ser incluso entrevistado por The New York Times, justamente como parte de los combatientes voluntarios que desde todo el mundo han ido a Ucrania y se han sumado a las filas del ejército ucraniano. Es interesante porque lo que termina diciendo en aquella nota uno de los investigadores del New York Times es que todo indica que nunca pudo concretar nada de esto que se proponía. Es decir, que era una persona... Ahí está, perfecto. Esta es justamente una de las tantas entrevistas que le hicieron. Creo que él estaba en Ucrania en el momento en que le hacen esta entrevista. Y como te decía, lo que termina concluyendo el periodista del New York Times que lo entrevista en ese momento, te estoy diciendo, es que parece que había muchas ideas poco realizables y que en definitiva no pudo ni reclutar a nadie, ni reunir un solo dólar, ni hacer nada que terminara teniendo algún peso real efectivo en la guerra ucraniana, a diferencia de otras personas que sí efectivamente hicieron y mucho. Él después se vuelve a Estados Unidos, ahí se conoce o empieza a difundir este libro.
En este libro, ahora podemos decirse porque se ha conocido, él parece que en alguna instancia, en algún párrafo hasta habla de que Irán debería matar a Donald Trump, o que mejor dicho, dice que sí, que Irán tiene que tener las manos libres para en todo caso hasta matarlo a Trump, que Trump es un peligro para la democracia, que Trump es un peligro para la posición de los Estados Unidos en el mundo por su posición frente a Ucrania. Y de hecho lo que sabemos es que votó en las primarias demócratas realizadas en este ciclo electoral, en las cuales el único candidato competitivo era justamente Joe Biden, y que además tiene registradas 19 donaciones por $140 en total a distintos candidatos, o mejor dicho, a una plataforma que a su vez derivaba esa plata en candidatos demócratas. Bueno, en este momento acaba de ser llevado a la sede de la Fiscalía porque fue arrestado ileso, ni bien lo encontraron allí en la autopista, y en principio ya tiene una acusación, todo indica que le van a presentar cargos de mínima por posesión ilegal de armas. Habrá que ver si terminan además presentando cargos en su contra por planificar un plan para tratar de asesinar al expresidente Trump. Evidentemente van a tener que juntar más información y más evidencias para poder sustanciar esto de que efectivamente él no es que estaba caminando alegremente por allí con una AK-47, sino que tenía el objetivo decidido de dispararle al expresidente. Un caso, te diría, bastante más claro que el de Butler, Pensilvania, en el sentido de que tenemos una persona claramente identificada como alguien que odiaba al expresidente Trump, como alguien que había asumido casi como propia una causa en relación con Ucrania y que por lo tanto odiaba a Trump porque creía que Trump iba a favorecer a Rusia en la guerra con Ucrania, y una persona que además tenía algún pasado de conflicto con la policía, de conflicto incluso de resistencia a la autoridad, y que en este caso sí, el servicio secreto por lo menos llegó a actuar antes de que dispare. Ya es un avance respecto de lo que pasó en Butler, Pensilvania. Lo que pasó en Butler, Pensilvania sigue siendo una gran incertidumbre porque no hay un móvil para el atacante, porque no hay una explicación aún de cómo el servicio secreto permitió que disparara. Insisto, atención con esto porque en los próximos días puede haber un informe revelador. Mientras tanto, continúa esta campaña electoral ya a esta altura la más enrarecida en la historia reciente de los Estados Unidos. Nos vamos a ir ahora a una pausa, pero quédate ahí, porque a la vuelta te voy a contar cuáles son los números y las caras del día.